Primero que todo, muy buenos días. Bienvenidos al segundo encuentro sincrónico, en este caso relacionado con la temática de sistemas fijos y móviles. En este caso, ¿qué vamos a trabajar? Todo lo relacionado con dinámica. Entonces, comencemos. En primera instancia, el objetivo en este caso de la presentación es entender el concepto de dinámica desde diferentes sistemas físicos y aplicar la segunda ley de Newton en la resolución de problemas encontrados. En este caso, resolución de problemas encontrados en los textos que tenemos disponibles. Bien, ¿cuál vendría a ser el orden del día? Primero que todo, vamos a trabajar con la parte de cinemática y hacer una distinción entre cinemática y dinámica. Lo segundo que vendríamos a hacer es distinción entre posición, velocidad y aceleración y la relación entre estas tres. Como tercer paso, vendríamos a trabajar todo lo que es dinámica de fuerzas, segunda ley de Newton, específicamente dos ejemplos relacionados con la parte de dinámica. A grosso modo, pues dos conclusiones relacionadas con lo visto durante este encuentro sincrónico y una bibliografía la cual les recomiendo finalizando la presentación. Comencemos. La cinemática como tal corresponde al estudio de la geometría del movimiento. ¿Para qué se utiliza? Para relacionar, en este caso, cuatro variables que pueden ser desplazamiento, una velocidad, puede ser media, puede ser instantánea, una aceleración y un tiempo, sin hacer referencia a la causa del movimiento. Ahora, tenemos también la parte de cinemática. Cinemática corresponde al estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su masa y el movimiento de este mismo. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas o para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Obviamente hay que hablar de posición, hay que hablar de velocidad y hay que hablar de ¿qué? De aceleración. Entonces, si miramos este ejercicio o este ejemplito, nos damos cuenta que efectivamente el punto de salida de este automóvil vendría a ser, el punto P1 y se va a desplazar desde el punto P1 hasta el punto P2. Entonces, ¿uno qué puede decir acá? Que en el punto P1 ya ha transcurrido un tiempo de un segundo, un tiempo 1. Y para este tiempo T1 se le asocia a una posición x1, que en este caso serían 19 metros. Transcurrido un tiempo de 4 segundos, este automóvil pasó de tener una posición inicial de 19 metros a tener una posición de 277 metros. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: hay un cambio del tiempo y hay un cambio de la posición. Entonces, como tal, hay cierta variable que me relaciona el cambio de la posición respecto a cambio en el tiempo. ¿Qué variable vendría a ser esa? En este caso, la velocidad media. Entonces, la velocidad media da cuenta de el cambio de la posición respecto al cambio en ¿qué? En el tiempo. Entonces, démonos cuenta que esta velocidad media efectivamente es un delta de x sobre un delta de t. Entonces, delta de x corresponde a posición final menos la posición inicial. En este caso serían 277 metros sobre menos 19 metros. Cuando hacemos esta resta nos da un valor de 258 metros. ¿En qué tiempo? 4 segundos menos 1 segundo, o sea que en este caso tenemos un delta de t de 3 segundos. Al momento de hacer la división, démonos cuenta que tenemos un valor de 86 metros sobre segundo. Esto es lo que uno llama velocidad media. Bien, entonces, cuando hay un cambio en la posición respecto al tiempo, tenemos una velocidad media. Pero hay que hacer una distinción en velocidad media y lo que uno llama velocidad instantánea, que es lo que vemos acá. Entonces, específicamente, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Para calcular una velocidad media, uno requiere de dos puntos. ¿A qué me refiero?
una posición x sub 1 con un tiempo sub 1 y una posición x sub 2 para un tiempo x sub 2. En este caso tenemos 1 y tenemos 2 coordenadas. Entonces siempre se requieren de 2 coordenadas para calcular una velocidad media. Ahora, cuando hablamos de la velocidad instantánea, el nombre como tal ya se está, o sea, ya nos dice mucha información. ¿A qué nos referimos? La velocidad instantánea es en un tiempo determinado. ¿A qué me refiero con esto? Que si por ejemplo el ejercicio me dice calcule la velocidad en un solo tiempo, en 2 segundos, o en 3 segundos, o en 4 segundos, nosotros deberíamos estar en la capacidad de poderlo calcular. ¿Mediante qué? La derivada de la posición respecto al tiempo. Ahora, estos dos, ¿cierto? Velocidad media y velocidad instantánea, también en cierta forma pueden llegar a cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un cambio de la velocidad respecto al tiempo, ya aparece otra variable, en este caso llamada ¿qué? La aceleración. Si es una aceleración instantánea, al igual que este caso, es una aceleración que se tiene en un tiempo determinado. ¿Cómo se calcula? Como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bien, entonces un ejemplo aquí rápido vendría a ser lo siguiente. Tenemos una función de velocidad. Vean que esta función de velocidad depende del tiempo. Efectivamente acá tenemos un t cuadrado. Entonces son 6 metros sobre segundo más 0,5 metros sobre segundo a la 3 por t cuadrado. Entonces, si vamos a calcular la aceleración, esta ecuación que está acá nos indica que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar toda esta función que tenemos acá para calcular la aceleración. Entonces, la derivada de una constante, en este caso vendría a ser 0, más la derivada de 0.5 metros sobre segundo a la 3 por t cuadrado, pues este cuadrado va a pasar a multiplicar, y 0.5 por 2, ¿cuánto vendría a dar? 1. Y se le resta 1 al exponente, en este caso sería 2 menos 1, tendríamos t. ¿Listo? Entonces, ¿cuál vendría a ser como tal la derivada? Pues 0.5 por 2, 1, ¿cierto? Metros sobre segundo a la 3 multiplicado por t. Y esta ecuación me permite calcular la aceleración en cualquier instante, o sea, una aceleración que instantánea. ¿A qué me refiero? Si vamos a calcular la aceleración en t igual 1 segundo, pues lo que hacemos es simplemente reemplazar ese tiempo. O sea, la aceleración sería igual a 1 metro sobre segundo elevado a la 3 multiplicado por t, que sería 1 segundo. O sea, que sería en este caso de 1 metro sobre segundo a la 3. Con 1 de acá arriba se va a cancelar y tendríamos metro sobre segundo cuadrado. Bien. Ahora, ya pasando, o ya entrando en materia con la dinámica de fuerzas, específicamente con la segunda ley de Newton, la cual cita lo siguiente. Cuando un objeto tiene un cambio de la velocidad al momento de moverse, pues efectivamente va a experimentar una aceleración. Entonces recordemos, la aceleración es la variación de la velocidad respecto a ¿quién? Respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos indica la segunda ley de Newton? Que la fuerza neta que experimenta el sistema es igual a la masa del objeto que se está moviendo multiplicado por ¿quién? Por la aceleración. Segunda ley de ¿qué? De Newton. ¿Listo? Ahora, si el objeto, digamos, se está moviendo en R2, eso me está indicando que se está moviendo, puede ser en este caso tanto en X como en Y, puede experimentar una aceleración efectivamente en X y puede experimentar una aceleración ¿en qué? En Y. Entonces, ¿qué tenemos? Las componentes vendrían a ser de la fuerza en X es sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Un ejemplo para poder como tal abordar bien este tema de la segunda ley de Newton, específicamente de la dinámica, correspondería a lo siguiente. Un trineo cargado de estudiantes en vacaciones, que tiene efectivamente un peso total, en este caso estos tres personajes que se encuentran acá, se desliza hacia abajo por una larga cuesta nevada. La pendiente tiene un ángulo constante, en este caso el ángulo que tiene esa pendiente es un ángulo alfa. Y el trineo está también encerado, que pues efectivamente la fricción es despreciable, o sea que aquí no hay fricción
entre la pendiente y el trineo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál vendría a ser la aceleración del trineo? Entonces, ¿qué se recomienda acá? Pues se recomienda lo siguiente. Primero, hacer el esquema. Al momento de tener el esquema, ustedes lo que deben hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? Es esto que tenemos acá, el punto B. En este diagrama es donde vamos a pintar todas las fuerzas, ¿cierto?, que en este caso encontramos en el sistema. Entonces, acá ¿qué podemos llegar a tener? Entonces, como estos personajes se dirigen cuesta abajo, sabemos que primero que todo que tenemos un peso que efectivamente va para abajo. Entonces aquí aparece W, omega. Resulta que este peso, efectivamente, como va hacia abajo, entonces nuestro sistema de coordenadas lo hacemos de la siguiente forma. X, efectivamente que coincida con el plano de esta pendiente, y Y, pues vendría a ser este pedacito de acá. Entonces démonos cuenta, X y Y. Entonces, hay una fuerza que se opone en este caso al peso que ejerce el plano sobre los tres personajes que tenemos en la rampa. En este caso es lo que uno llama la fuerza normal. ¿Por qué es una fuerza normal? Porque es una fuerza que forma un ángulo de 90 grados respecto al plano. Entonces démonos cuenta que si este es el plano, este ángulo es de 90 grados, o sea que la normal va sobre el eje Y. Resulta que el peso, como en este caso siempre va hacia abajo, y como mi sistema de coordenadas tiene esta inclinación, pues resulta que este peso tiene unas componentes tanto en X y unas componentes en Y. Entonces démonos cuenta lo siguiente. Este ángulo de acá, el ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación del plano, corresponde, por congruencia de triángulos, a este ángulo que tenemos pintado en el diagrama de cuerpo libre. Por lo general, ese ángulo siempre va a ser entre Y el peso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Este peso, acá se genera un triángulo rectángulo. Entonces, este cateto de acá vendría a ser el cateto opuesto para el ángulo alfa. Quiere decir que la componente en X, que es esta de acá, que corresponde a esta misma, vendría a ser omega seno de alfa. Entonces recordemos, seno de alfa es cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuánto vale la hipotenusa? El mismo peso. Si este peso pasa al otro lado a multiplicar, pues tendríamos que el cateto opuesto, que sería la componente en X de ese peso, sería igual a el peso por seno de alfa. Bien, caso contrario, acá ya tenemos la componente en X, pues la componente en Y sería cateto adyacente, efectivamente, sobre hipotenusa. Entonces acá ¿qué tenemos? Que coseno del ángulo alfa sería igual a cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente, que sería la componente en Y de ese peso, sobre la hipotenusa que corresponde al peso. Este peso está dividiendo, multiplicamos a ambos lados por omega, de tal forma que podemos cancelar acá, y que tendríamos que el cateto adyacente, que corresponde a la componente en Y del peso, sería igual a omega coseno de alfa. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos acá? Discúlpenme. Hacemos una sumatoria de fuerza, o sea, hacemos una descomposición de fuerzas tanto en X como en ¿qué? Como en Y. Entonces, ¿cómo se haría esa descomposición de fuerzas? Sumatoria de fuerzas en X sería igual a omega seno de alfa. Démonos cuenta que la única fuerza que existe en la componente X sería el peso multiplicado por seno de alfa. Entonces, ¿qué pasa? Si este objeto se está moviendo, si estos personajes se están moviendo hacia la componente X, pues sabemos que tenemos una aceleración ¿en dónde? En X. O sea que omega seno del ángulo alfa sería igual a masa por aceleración ¿en qué? En X. De igual forma hay que hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué tenemos? En Y tenemos una normal y tenemos un peso que vendría a ser la componente en Y de ese peso. ¿Cuánto vale? Omega coseno de alfa. Entonces, ¿qué tenemos? La normal, en este caso, va hacia arriba. Quiere decir que se dirige hacia la Y positiva. Entonces tendríamos una normal positiva. Pero resulta que esta componente Y del peso va hacia abajo. Lo que me indica que vendríamos a acompañar
esta ecuación con un signo negativo acá. Entonces tendríamos normal menos omega coseno de alfa sería igual a ¿quién? A masa por aceleración en y. Recordemos que podemos tener una aceleración tanto en x como en y. ¿Cuáles vendrían a ser las consideraciones que debemos tener acá? Estos personajes se están moviendo en la componente x. En la componente y, como tal, estos personajes no están experimentando ninguna aceleración. ¿Eso qué me indica? Que este término de acá vale 0. O sea que en pocas palabras la normal menos omega coseno de alfa es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? De la primera ecuación, si despejamos la aceleración, pues esta masa va a pasar simplemente ¿a qué? A dividir. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la aceleración es igual al peso. Recordemos que el peso es lo que uno llama masa por gravedad, multiplicado por el seno del ángulo alfa, dividido entre la masa, que es la que pasamos a multiplicar. Como esta masa no varía, la de los tres muchachos que se encuentran en el trineo, cancelamos la masa, esta masa es la misma de acá, y tendríamos que la aceleración es igual a ¿quién? A g por seno de teta, donde g es la aceleración gravitacional. De la ecuación 2 que tenemos, pues como el peso 2, normal menos el peso 2 es igual a 0, pues este término que está negativo pasaría al otro lado positivo. O sea que en pocas palabras diríamos que la normal es igual al peso por coseno de alfa. O sea que la normal es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo alfa. ¿Listo? ¿Qué calculamos? La aceleración del sistema. En este caso, ¿qué aceleración? G por seno de alfa. ¿Listo? Y la normal, ¿cuánto vale la normal? Masa por gravedad por coseno de alfa. ¿Listo? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero que todo, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre siempre. El hecho de que el diagrama de cuerpo libre se haga bien, como tal el ejercicio se va a ir solito. ¿Eso qué me indica? Si ustedes hacen esto mal, de aquí para allá el tratamiento matemático no va a quedar muy bien que digamos. Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, vean que en el caso del trineo, los muchachos se dirigían en este caso hacia la componente x, como dejamos nuestro sistema de coordenadas. Quiere decir que la aceleración, en este caso, iría hacia la derecha. Por ende, pues esa aceleración sería positiva, debido a que va hacia la x positiva. Una cosa es, en este caso, decir que la aceleración va hacia allá, hacia la derecha, ¿listo? O sea que el vector de aceleración iría hacia la derecha. Y otra cosa muy distinta es decir que este vector que va hacia abajo sería igual a masa por aceleración. Esto de acá estaría mal. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Qué podemos decir aquí? Que la cantidad masa por aceleración, que es lo que nos indica la segunda ley de Newton, no es una fuerza. ¿Listo? O sea, esto de acá estaría mal. Esto de aquí está bien. Bien, vamos a tomar un ejemplo 2, donde vendríamos a tener la interacción entre dos partículas. Entonces, ¿qué tenemos? Dos objetos de masa, en este caso un riel de baja fricción, que vendría a ser esto que tenemos acá, cuya masa tiene m1. Este carro tiene una masa m1, la cual se encuentra sujeta a un hilo, ¿cierto? Que pasa por una polea, y a su vez acá tenemos un objeto de masa m2. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo suelto el sistema, este objeto se va a empezar, mejor dicho, este sistema se va a mover hacia esta dirección. ¿Eso qué me indica? Que la masa m1 se va a mover hacia la derecha y esta masa m2 se va a mover hacia abajo. Entonces, si vamos a calcular, por ejemplo, la aceleración de este sistema, lo haríamos de la siguiente forma. Primero que todo, hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como tenemos dos objetos, hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. ¿Para quién? Para m1 y otro diagrama de cuerpo libre para la masa 2. ¿Cómo sería esto? Si miramos la masa m1, démonos cuenta que está atado a una cuerda. Por ende, aquí lo que vamos a tener es una tensión. Recuerde que la tensión es la fuerza que se propaga a través de la cuerda. A su vez, este objeto, con el hecho de que se encuentra sobre una superficie, va a ejercer un peso, ¿cierto? En este caso siempre va a ir hacia abajo. Pero hay una fuerza que se va a poner al peso, que es lo que nos llamamos que la fuerza normal. O sea que en este caso tenemos tres fuerzas: normal hacia arriba,
peso hacia abajo, que sería igual a ¿quién? Masa 1 por gravedad, porque es el análisis para nuestra primera masita, y la tensión que se dirige hacia la derecha. Entonces, ¿qué decimos? Si este objeto, si este sistema se mueve hacia la derecha, pues efectivamente la aceleración 1, que es la que experimenta la masa 1, iría efectivamente hacia la derecha. Para la masa 2 es más sencillo, debido a que solamente interactúan dos fuerzas. Una es la que se propaga por la cuerda, que vendría a ser ¿quién? La tensión. Si despreciamos el rozamiento entre la polea y la cuerda, podríamos afirmar que la tensión que experimenta la primera masa hacia la derecha es la misma tensión que tenemos acá. Y segundo, este objeto efectivamente va a experimentar va a experimentar un peso. ¿Y ese peso hacia dónde va? Hacia abajo. ¿Cuánto vale el peso de la masa 2? Pues masa 2 por gravedad. Como este objeto se dirige hacia abajo, podríamos decir que la aceleración que experimenta efectivamente es en y vendría a ser negativa porque va hacia abajo. Ya después de tener los diagramas de cuerpo libre, hacemos la descomposición vectorial de esas fuerzas. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tanto la aceleración 1 como la aceleración 2 que mencionábamos anteriormente vendría a ser la misma. O sea que vamos a escribirla como una aceleración A. Entonces, ¿qué podemos decir? Para la masa 1, que es la que se está deslizando en el riel, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Solamente una tensión. Como solamente tenemos una, diríamos que la tensión es igual a ¿quién? El objeto se está acelerando en X. Quiere decir que la tensión es igual a masa 1 por ¿quién? Por aceleración. Positivo, debido a que la aceleración se dirige hacia la derecha. Sumatoria de fuerzas en Y para este mismo objeto. La normal va hacia arriba. El peso M1G iría hacia abajo, por eso está acompañado por un signo negativo. Igual a ¿quién? A masa 1 por aceleración en Y. Pero recordemos que este objeto se está moviendo solo en X. Por ende, la aceleración en Y, ¿cuánto vale? 0. Eso indica que todo este término sería igual a 0, lo cual tendríamos que tensión menos normal menos M1G igual a 0. Hacemos el mismo análisis para la segunda masa. Entonces, ¿qué tenemos? Para la segunda masa no hay interacción de fuerzas en X. Entonces uno puede decir que para esa pesita que estaba ya suspendida, la sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? A 0. Pero en Y sí experimenta una fuerza. En este caso, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba va la tensión y hacia abajo ¿quién va? El peso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vendría a quedar aquí rápidamente? La tensión es positiva menos el peso que iría hacia abajo, que sería M2G igual a ¿quién? A masa por aceleración. En este caso sería la masa 2 multiplicado por la aceleración en Y, que es la que experimenta el objeto. Pero démonos cuenta que la aceleración acá es negativa. Por ende, esto vendría a estar acompañado aquí por un signo negativo. Entonces, ¿qué sucede? Esta ecuación de acá, por ejemplo, este signo menos, multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Tensión por menos 1, menos tensión. Menos 1 por M2G, M2G positivo, menos por menos más. Ahora, menos M2 por A por menos 1 daría M2A. O sea que, ¿qué tendríamos? La ecuación que está acá. Masa 2 por gravedad menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Entonces, si vamos a calcular la aceleración del sistema, démonos cuenta que acá tenemos una ecuación 1 y acá tenemos una ecuación 2 que me relaciona la aceleración, y resulta que acá tenemos otra incógnita que vendría a ser ¿quién? La tensión. Ya aquí lo que tenemos es un sistema de 2×2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, la primera es que la tensión es igual a masa 1 por aceleración. Y la segunda es que el peso de la partícula 2 menos la tensión es igual a masa 2 por aceleración. ¿Cómo podemos resolver el sistema? Si solamente sumamos estas dos ecuaciones, pues esta t que está positiva con esta t que está negativa se cancelarían, por ejemplo. Entonces, ¿qué sobreviviría de acá? M2G. Si sumé al costado derecho de la ecuación, debo sumar también al otro lado.
Entonces acá tengo M1A más M2A, pues tendría M1A más M2A. Recordemos que la aceleración del objeto 1 es la misma aceleración que experimenta el objeto 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la masa 2 por gravedad es igual a M1A más M2A. Entonces, como tenemos la misma aceleración, sacamos factor común y tendríamos que el peso 2 es igual a M1 más M2 multiplicado por la aceleración A, obteniendo lo siguiente. Todo este término de la sumatoria de estas dos masas está multiplicando la aceleración, pasaría al otro lado a dividir y tendríamos que la aceleración es igual a ¿quién? A la masa 2 por la gravedad sobre la suma de las masas. Esta ecuación como tal nos ayuda a calcular cuál vendría a ser la aceleración del sistema. Ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta? Si calculamos una aceleración, pues aprovechemos y calculamos el valor de la tensión. ¿Cómo se halla? Pues de una forma facilísima. Sustituimos esta aceleración que acabamos de calcular en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso vamos a tomar la ecuación del deslizador que dice que T es igual a M1 por A y la reemplazamos, obteniendo lo siguiente. La tensión es igual a masa 1 por aceleración, pero ¿cuánto vale la aceleración? M2 sobre M1 más M2 por G. Quiere decir que todo este término que ustedes tienen acá vendría a corresponder al valor de la aceleración. Y si ya tienen la aceleración, automáticamente pueden calcular la tensión. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta como tal en este pequeño encuentro? La suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no es cero. Como estamos trabajando en dinámica, lo más probable es que los objetos se estén acelerando. ¿Listo? El cuerpo tiene una aceleración determinada por la segunda ley de Newton. Hay que hacer una distinción aquí rápida y vendría a ser la siguiente. Si ustedes tienen un sistema donde se mueve, por ejemplo, pero dice que el sistema se mueve a velocidad constante, si es una velocidad constante, la aceleración ¿cuánto vendría a valer? Recordemos, el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Pero como es una derivada de una constante, la aceleración vendría a ser igual a ¿quién? A cero. Entonces recordemos. Segunda ley de Newton se aplica cuando hay cambio en la velocidad. De lo contrario, la sumatoria de fuerzas sería igual a cero y tendríamos un problema de estática. Segundo, al igual que los problemas de equilibrio, los diagramas de cuerpo libre son indispensables para resolver problemas donde interviene la segunda ley de Newton. Efectivamente, lo importante al momento de trabajar con los ejercicios de dinámica es siempre hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Si hacen mal el diagrama de cuerpo libre, lo más probable es que los resultados no sean satisfactorios. Y la fuerza normal ejercida sobre un cuerpo no siempre es igual a ¿quién? A su peso. ¿Listo? Eso fue lo que nos dimos cuenta con el caso del plano inclinado de los muchachos que se encontraban sobre un trineo. Bien. Bibliografía recomendada. En este caso tengo 3 libros específicos que vendría a ser Física Universitaria, Terziar-Szymanski, lo pueden conseguir fácilmente, volumen 1, edición 12. Esto es lo que uno encuentra en la literatura por lo general, pero de hecho este libro van en la edición 14, entonces no importa la edición, lo importante es que sea volumen 1. Como tal, ahí van a encontrar toda la parte de dinámica. De hecho, gran parte de la presentación la trabajé gracias a este libro y lo pueden ir buscando en la UMB buscador, lo más probable es que lo puedan encontrar, o si no, pues en diferentes páginas por internet también se consigue fácil. ¿Qué otro libro recomiendo? Física para Ciencias y Ingeniería de Serway, volumen 1. ¿Qué edición? Puede ser la 7ª edición. Como tal, la gran resolución de ejercicios y sobre todo lo que encontramos en la plataforma Canvas están acá, en el libro Serway. Para afianzar las temáticas, podemos trabajar con el libro de Mecánica Vectorial para Ingeniería de Bill Johnston. Es un libro recomendado, es muy bonito y más que ya viene aplicado a lo que ustedes siempre están ya acostumbrados a trabajar. Voy a tomar como tal este video para hacer ciertas observaciones. Una de las observaciones vendría a ser la siguiente. Los problemas que en este caso tenemos, ¿cierto? O las actividades que tenemos en la plataforma Canvas tienen, digamos, unos tiempos estipulados. Hay que recordar que, por ejemplo, este curso
ya se vendría a cerrar en septiembre. Creo que septiembre 5, septiembre 9 vendría a ser la última actividad. Entonces traten de no colgarse sobre todo con ese tipo de, de, se puede decir, de ejercicios o ese tipo de actividades que se están dejando. Entonces no dejen todo para el final, traten de respetar las fechas. Ahorita tenemos la apertura de un foro, cosa que en este caso la verdad no he visto gran participación. Entonces espero de su participación en el foro. A pesar de que no tenga nota, pues son cositas que a veces uno debe tener en cuenta si efectivamente ustedes están entrando o no a la plataforma. Bien, entonces eso es todo y espero que tengan un buen día. Gracias.